Hola queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de química de validatubachillerato.com, líderes en validación y pruebas saber. Mi nombre es Alexandra Sánchez y el día de hoy los estaré acompañando en la clase número 1 de química, así que bienvenidos. Bueno muchachos, entonces la invitación que yo les hago el día de hoy es a que tengamos una mente muy abierta para que podamos entender de una manera muy concisa y muy amena todos los conceptos y ejemplos que vamos a aprender el día de hoy. Bueno, entonces vamos a comenzar con una temática llamada estequiometría. Este concepto es una rama de la química que mide y que estudia todas las proporciones cuantitativas quiere decir números, de todas las relaciones de masa que hay entre los elementos químicos que componen una reacción química. Por entonces, ustedes se estarán preguntando, ¿qué significa todo esto? ¿Cierto? Entonces vamos a tener una serie de conceptos introductorios para que podamos entender de una manera más fácil todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Bueno muchachos, entonces vamos a empezar con estos conceptos introductorios antes de profundizar en el tema y en la clase de hoy. Vamos a empezar entonces con la química. Si nuestra clase es de esta ciencia, entonces es pertinente y necesario que sepamos cuál es su definición y cuáles son sus aplicaciones. Me imagino que ustedes estarán preguntando eso, ¿para qué sirve o qué aplicaciones tiene en la vida cotidiana, ¿cierto? ¿Por qué existe la química? ¿Con base en qué necesidades se creó la química? Entonces les cuento que la química es una ciencia que se encarga de estudiar todas las propiedades de la materia. Entonces, ¿cómo así que las propiedades de la materia? Todo lo que sea tangible, es decir, todo lo que se puede tocar, es objeto de estudio de la química. Por ejemplo, el cuerpo humano es química, es objeto de estudio de la química. Dentro de nuestro cuerpo se realizan innumerables procesos y reacciones bioquímicas para que nosotros podamos realizar a cabalidad todas nuestras funciones vitales como respirar, como hacer el proceso digestivo, como dormir, como poder trabajar, tener la capacidad de aprender algo, tener capacidades memorísticas, etcétera, todos los talentos naturales que tenemos como seres humanos. También es objeto de estudio de la química. Cuando, por ejemplo, van a construir una casa, los materiales que se necesitan para ello, entonces, son fabricados a partir de reacciones y de elementos químicos. También los pesticidas, los productos cosméticos, los productos de aseo. Todo lo que tenga que ver con una fabricación y con una elaboración es objeto de estudio de la química y por ende va a ser producto de la química. Ahora, esto que llaman la química del amor, ¿cierto? Entonces también tiene mucho que ver con la química porque tiene que ver cuando hacemos clic o cuando tenemos química, valga la redundancia, con alguna otra persona que conocemos. Entonces, esto tiene una base más bien anatómica, ¿cierto? Más que sentimental, porque en nuestro cerebro fabricamos una serie de hormonas que regulan todas las actividades de nuestros sistemas. Por ejemplo, dos hormonas muy importantes y muy conocidas van a ser la dopamina y la adrenalina, o también llamada epinefrina. Entonces la dopamina va a poder regular todos esos comportamientos que nosotros tenemos cuando estamos enfrente de alguien o de algo que nos gusta. No necesariamente debe ser una persona, sino estamos, por ejemplo, en un lugar que nos agrada demasiado, o estamos con una persona que nos gusta, o con una persona que nos hace sentir bien. Y la adrenalina va entonces a regular todas esas situaciones de miedo extremo o de estrés severo que podamos presentar frente a una persona o frente a alguna situación. Entonces, esto de la química del amor también tiene mucho que ver con el concepto real de la química. Ahora, les había dicho de que la química era el estudio de las propiedades de la materia, pero entonces, ¿qué es la materia? La materia entonces va a ser el componente principal de todos los cuerpos, es decir, de todo lo que pueda estudiar la química. Y esta materia, estos cuerpos, van a estar susceptibles a toda clase de formas. Más adelantico les voy a explicar a qué tipo de formas. Esto tiene que ver con los estados de agregación de la materia, es decir, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, todo está compuesto por materia. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos una composición de materia. Todos nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestros sistemas están compuestos de materia. Una silla, por ejemplo, está compuesto de materia. ¿De qué materia?
dependiendo del material con el que sea fabricado, de madera, de hierro, de plástico, esa va a ser el componente principal, es decir, la materia de ese cuerpo de estudio de la química. Muy bien, aquí les presento entonces a la tabla periódica de los elementos químicos. Me imagino que muchos de ustedes ya tienen cierta familiaridad con esta tabla, pero entonces les cuento la definición de la tabla periódica y cómo está compuesta esta tabla periódica. Entonces, la tabla periódica es una composición en la que están ordenados todos los elementos químicos por su número atómico y también según sus propiedades. ¿Qué quiere decir todo esto? El número atómico es ese número que se le asigna a cada elemento para que pueda estar ubicado de una forma ordenada dentro de la tabla periódica. Ahora también nos dice que están organizados dependiendo de sus propiedades. Esto quiere decir de que cada elemento químico tiene características diferentes. ¿Cómo así que propiedades? Por ejemplo, si tú te comparas con otra persona, ¿cierto? En cuanto a lo físico, entonces vas a ver que tú puedes tener el cabello de un color, la persona de otro, que tiene los ojos más rasgados o que tiene los ojos más ovalados, la forma de la cara y sobre todo en la personalidad, la forma de actuar frente a una situación específica. Lo mismo pasa con los elementos químicos. Cada uno de ellos va a tener una reacción diferente dependiendo del medio donde esté y con quién yo haga esa mezcla de elementos. Ahora, ¿qué hay dentro de la tabla periódica de los elementos químicos? Pues como su nombre lo dice, hay elementos químicos. ¿Qué es un elemento químico? Va a ser una sustancia que va a estar formada por átomos del mismo tipo, es decir, que va a tener los mismos átomos. A su vez, entonces nos preguntamos qué viene siendo el átomo. Cuando entonces nos hablan de átomo, nos imaginamos cosas chiquitas, ¿cierto? Y tiene mucho sentido y mucha razón porque el átomo es la unidad constituyente más pequeña, más chiquita que tiene la materia y que se le atribuyen todas estas propiedades atómicas a un elemento químico. Entonces, los átomos de hidrógeno, por ejemplo, no van a ser los mismos que un átomo de oxígeno, porque son elementos diferentes y por ende van a tener unas propiedades tanto físicas como químicas diferentes. Ahora, otro aspecto que debemos tener en cuenta en cuanto a la tabla periódica. El primero de ellos es de que podemos observar que está compuesta por letras, ¿cierto? Letra mayúscula y letra minúscula. Es muy importante que sepamos hacer la distinción entre letras mayúsculas y minúsculas porque, por ejemplo, en la primera columna de la izquierda podemos observar H, L, I, N, A, K, RB, CS y FR, ¿cierto? Entonces esas van a ser siglas. Esas letras son siglas para abreviar, para hacer una contracción del nombre completo. ¿Por qué? Porque entonces se volvería muy tedioso y muy difícil el hecho de ponerle todo el nombre completo dentro de la tabla. O sea, se vería muy relleno, se vería muy cargado. Entonces para eso hicieron un consenso. Y entonces a cada nombre de elemento químico le pusieron su respectiva sigla, es decir, su respectiva abreviación. Entonces, para el caso de la H, recuerden que estoy hablando de la primera columna de la izquierda, entonces en el caso de la H, esa H es la sigla para el elemento químico llamado hidrógeno. Entonces, hidrógeno químicamente se abrevia, tiene la sigla H. Entonces, el segundo va a tener como nombre completo litio, se agrega Li, ¿cierto? Se abrevia como Li. ¿A qué voy con todo esto? De que es muy importante la distinción entre mayúsculas y minúsculas porque la H significa el nombre del elemento, pero entonces cuando hay una abreviación de dos letras, como es el caso del litio, de la Li, si yo pongo L mayúscula e I mayúscula, yo ya estoy hablando no solamente del litio, sino de dos elementos. Entonces, para yo saber, cuando yo esté leyendo una reacción, cuando yo esté leyendo un ejercicio, ¿cierto? Para yo no confundirme, entonces yo lo que voy a hacer es poner letra mayúscula y letra minúscula cuando me esté refiriendo al mismo elemento. Ahora, por ejemplo, si yo hiciera una mezcla entre Na, sodio,
y H, hidrógeno, entonces yo tengo que copiar N mayúscula, A minúscula, H mayúscula, porque si yo todas las copio en mayúscula, yo voy a estar entendiendo, dando a entender de que estoy hablando no de 2 elementos, sino de 3. Y por último, entonces acá tenemos los estados de agregación de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. Como dato de cultura general, es muy importante que tengan en cuenta de que el único elemento químico natural de la naturaleza que se puede encontrar en los 3 estados de agregación de la materia es el agua. El agua es el componente universal, es el solvente universal. Entonces, para las propiedades sólidas, ¿cuáles son las propiedades más importantes de un elemento en estado sólido? La rigidez, ¿cierto? De que es rígido. Ahora, no todos los elementos en estado sólido necesariamente deben tener una rigidez, porque por ejemplo yo puedo tener una goma, un elástico, un resorte, que está así en estado sólido porque él no se me está derritiendo en las manos y no lo estoy poniendo a una fuente de calor para que se derrita, pero sí va a tener una flexibilidad, ¿cierto? Sin perder su estado sólido, porque si yo, por ejemplo, ancho un resorte, entonces él no va a perder su estado sólido y cuando lo suelte va a volver a tener su forma original. Entonces el volumen y la forma de los sólidos van a ser regulares porque no me va a cambiar la forma. Por ejemplo, imagínense que tienen un lápiz en la mano. Entonces yo voy a apretar ese lápiz fuerte y cuando suelte el lápiz voy a ver de que él va a tener la misma forma, es decir, de que no cambia, a pesar de que yo le imprimí una fuerza. Ya si yo lo llevo a situaciones extremas a ese lápiz, por ejemplo de calor, o que yo le aplique una fuerza muy fuerte para que yo haga que el lápiz se parta, eso ya es diferente, o sea, son medidas extremas para hacer que un cuerpo cambie de estado de agregación. Entonces eso en cuanto al estado sólido. Entonces como ejemplo tenemos el agua, los cubos de hielo. Ahora vamos con el estado líquido. Entonces la forma y el volumen en el estado líquido. Entonces la forma del estado líquido va a ser irregular. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo agua en un vasito y tengo agua también en una pecera. Entonces voy a tener la misma cantidad de agua. ¿Va a ser igual la forma del agua en el vaso y en la pecera o va a ser diferente? Claro que va a ser diferente. En el vasito, la forma del agua va a ser en forma de vaso, porque los líquidos se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Y en la pecera, el agua va a tomar forma de pecera. Ahora, en cuanto a el volumen va a ser igual. Si yo pongo 1 litro de agua en el vaso y 1 litro de agua en la pecera, el volumen no cambia, solamente cambia su forma. Y ya en el estado gaseoso, entonces voy a tener partículas flotando en el aire. Entonces, un caso natural, ¿cierto?, aplicado a la vida cotidiana del estado gaseoso del agua son las nubes, la condensación de las nubes. Entonces, las nubes no son de algodón, las nubes son vapor de agua acumulado allá arriba, ¿cierto? Entonces, lo que va a pasar con estas partículas gaseosas es que se van a distribuir en el espacio y van a tomar la forma del recipiente que las contiene. Allá arriba van a tomar formas irregulares porque ellas no están en un recipiente, están al aire libre. Pero, por ejemplo, si yo meto vapor de agua en un recipiente rectangular y meto vapor de agua en un recipiente circular, entonces, ¿qué va a pasar con la forma de ese gas? En el cuadrado y en el rectángulo va a tener esa forma y en la forma circular va a tener la forma circular. Entonces, en el estado gaseoso también los cuerpos se van a adaptar al recipiente que los contiene. ¿Y qué va a pasar con el volumen? El volumen va a ser irregular porque yo no puedo asegurar que si, por ejemplo, tengo 1 kilogramo de hidrógeno, por ejemplo, 1 kilogramo de hidrógeno y lo voy a pasar a otro recipiente de forma gaseosa porque el hidrógeno es un gas, entonces yo no puedo garantizar que el paso de un recipiente al otro, yo en el otro recipiente también siga conservando 1 kilogramo. Entonces, el volumen va a ser irregular, a no ser de que yo tenga
un proceso estandarizado, unos equipos especializados para yo asegurarme de que cuando haga el paso de un recipiente al otro, yo en el otro recipiente siga conservando 1 kilogramo de hidrógeno, porque como son gases, tienen la gran facilidad de escaparse cuando ven, digamos, un orificio por donde hacerlo. Entonces, muchachos, esos fueron los conceptos introductorios. Ahora sí vamos entonces a pasar con la primer temática, el primer subtema de estequiometría, llamadas las leyes fundamentales de la química. Bueno, muchachos, ahora sí vamos a entrar a profundidad a hablar acerca del primer tema, que se llama las leyes fundamentales de la química. Vamos entonces en esta clase a abordar y hablar solamente de dos. La primera de ellas es la ley de la conservación de la materia y la ley de las proporciones constantes o definidas. Vamos entonces a comenzar con la primera. Bueno, entonces se llama la ley de conservación de la materia o la ley de Lavoisier. Aquí se los presento. Antoine Laurent Lavoisier, él fue un químico, también fue biólogo y economista francés. Él a finales del siglo XVIII lo que hizo fue marcar el nacimiento de la química moderna y marcar también en la misma medida el abandono de la alquimia. La alquimia era la química en la antigüedad. Entonces, esta ciencia lo que hacía es, por medio de estudios experimentales, estudiar los fenómenos químicos que se desarrollaron desde la antigüedad. También pretendía descubrir todos los elementos que constituyen el universo, también estudiar los comportamientos de los metales. También tenía ideas muy utópicas, es decir, muy inalcanzables, como por ejemplo fabricar el elixir de la vida para tener una vida eterna, y también pretendía encontrar una piedra que fuese capaz de convertir en oro todos los metales. Entonces, la principal premisa o la principal frase que hizo célebre Antoine Lavoisier fue: la materia no se crea ni se destruye. ¿Qué quiere decir esto? En esta medida entonces les presento, en la imagen pueden observar un puntico azul y 2 punticos amarillos. Esto va a representar una ecuación química. ¿Qué nos quiere decir esto o qué va a representar? De que si yo tengo un elemento A, 20 gramos de A más 15 gramos de B, 2, entonces voy a tener como resultado 35 gramos de A más B2. ¿Qué quiere decir esto? De que en las reacciones químicas, aquí pueden ver vamos a verlo con un ejemplo real, de que las reacciones químicas entonces las vamos a tomar desde reactivos y productos. Entonces, los reactivos es la parte izquierda de la ecuación química, es decir, H2 más O2, hidrógeno más oxígeno. Ya les voy a explicar cada uno de los componentes de la ecuación para que nos quede más claro. Y como productos, es decir, como resultado, lo que está después de la flechita en la parte derecha va a ser H2O, es decir, la molécula de agua. Entonces, las partes más importantes de una reacción química o de una ecuación química son los siguientes: los reactivos, que están en la parte izquierda de la ecuación, y los productos. ¿Qué significa esa flechita que pueden observar ahí en la imagen? Esa flechita quiere decir una igualdad, de que si yo tengo A más B, como resultado voy a tener A, B, ¿cierto? Porque es la unión de los dos compuestos en cuestión y voy a tener como resultado la mezcla de esos dos reactivos, ¿cierto? De esas dos materias primas, por así decirlo. Entonces, vamos a ver cuál es el significado de cada uno de los numeritos y de las letras que componen esa ecuación química. Entonces, el primero de ellos son los coeficientes estequiométricos. Pueden ver que están señalados con esas 2 flechitas, el 2 de la parte izquierda y el 2 de la parte derecha de la ecuación o de la reacción química. Entonces, ¿por qué se llaman coeficientes estequiométricos? Porque estos me van a indicar el número de veces que se repite el elemento dentro de la ecuación química. ¿Qué va a querer decir esto? De que voy a tener 2 átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno.
Eso es otra cosa muy importante que deben tener en cuenta. Cuando en una ecuación química no hay un coeficiente estequiométrico, es decir, de que no aparece ningún numerito adelante del elemento químico, quiere decir que solamente es un 1. Pero entonces, como es 1, no voy a tener necesidad de ponerlo ni de marcarlo en la ecuación. Entonces, por inferencia, entonces yo digo que esa molécula de oxígeno tiene como coeficiente estequiométrico el número 1. Ahora, en la parte de los productos, cuando yo mezclo hidrógeno más oxígeno, en pocas palabras, 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno, voy a tener 2 moléculas de agua. Entonces, también, ¿qué significan esos numeritos chiquiticos que acompañan a los elementos químicos, al hidrógeno y al oxígeno? Estos se van a llamar subíndices. Eso me va a indicar el número de veces que se repite el elemento dentro de la reacción. Entonces, voy a tener 2 átomos de hidrógeno y voy a tener 2 átomos de oxígeno. Y el coeficiente estequiométrico me dice cuántas moléculas hay. Entonces aquí vamos a tener que hacer una distinción, un paréntesis, para entonces saber cuál es la diferencia entre un átomo y una molécula. Entonces, el átomo va a ser la parte más chiquita del elemento químico, en este caso el hidrógeno, ¿cierto? Un átomo de hidrógeno. Ahora, ¿por qué hablo de moléculas? La molécula ya no va a hablar solamente de un elemento, de un átomo, sino que va a hablar de 2 o más. En este caso hablamos de moléculas porque fíjense en la imagen que no estoy hablando solamente de un átomo de hidrógeno y de oxígeno, sino de 2. Entonces estamos hablando de una molécula de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Ya leyendo la reacción completa, la ecuación completa, entonces voy a decir, se lee de la siguiente manera: 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno me va a producir o me va a generar un resultado de 2 moléculas de agua. Entonces, esto es más que todo los postulamientos que hace Lavoisier. Entonces, la frase, no olviden la frase célebre de él, de que la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esto lo pudimos ver gracias a este ejemplo. Miren que no se creó el hidrógeno y el oxígeno porque son componentes naturales, ellos ya estaban, simplemente se prestaron para generar la molécula de agua, pero tampoco se van a destruir, ¿cierto? No se van a destruir cuando forman la molécula de agua, cuando se junta hidrógeno y oxígeno, solamente se va a transformar. Entonces miren que yo no estoy creando agua ni estoy destruyendo agua, estoy transformando 2 elementos químicos que son hidrógeno y oxígeno para generar 2 moléculas de agua. Entonces eso por esa parte. Por otra parte, es importante que tengamos en cuenta cuál es la diferencia entre reacción química y ecuación química, para que entonces no nos vayamos a confundir. La reacción química es un proceso de transformación de la materia, ¿cierto? Entonces, volviendo al ejemplo del agua, miren que se está transformando. Yo no estoy creando ni destruyendo el agua, sino que estoy utilizando 2 elementos químicos para dar origen a una transformación y que se convierta en agua, ¿cierto? Entonces estoy transformando más no creando. Entonces, en la reacción química se produce esa transformación de la materia, de que ya no voy a tener solamente hidrógeno y oxígeno por separado, sino de que junticos me van a formar la molécula del agua. Y una ecuación química es esa parte matemática, la que podemos ver en la imagen, ¿cierto? Y está compuesta por reactivos y productos, por coeficientes estequiométricos, que es el que me dice el número de moléculas que hay, el número de moles que hay, y los subíndices, que son los que me indican el número de veces que se repite el elemento dentro de la ecuación. Ahora, en la vida cotidiana, donde podemos encontrar aplicaciones de la ley de la conservación de la materia o de Lavoisier. Un ejemplo muy sencillo de estos son las combustiones completas e incompletas. Vamos a hacer el ejemplo con un carro. Entonces, los carros, algunos producen combustiones limpias,
que así se llaman, o combustiones completas, que quiere decir de que al aire se emite dióxido de carbono y agua, pero entonces como ambos son gases va a ser agua en estado gaseoso, es decir, vapor de agua, y dióxido de carbono también en estado gaseoso. Entonces vamos a partir de un reactivo que es el hidrocarburo, por ejemplo el metano. Los hidrocarburos son compuestos que están conformados por hidrógeno y carbono, es decir, por los elementos químicos, los que podemos encontrar en la tabla periódica. Carbono con la sigla C e hidrógeno con la sigla H. Entonces es la mezcla de carbono más hidrógeno. Entonces tenemos, por ejemplo, un reactivo de metano más oxígeno, ¿cierto? Que el oxígeno es el elemento que podemos encontrar en el aire. También podemos encontrar otros elementos como el nitrógeno y el hidrógeno, y otras sustancias en menor proporción como el azufre, por ejemplo. Pero entonces, volviendo a la combustión completa, entonces tenemos como reactivos el hidrocarburo y el oxígeno, y como productos, es decir, como productos como resultado, como producto de esos reactivos vamos a tener dióxido de carbono y agua, pero en estado gaseoso. Pero el hecho de que esté en estado gaseoso tanto el dióxido de carbono como el agua no significa de que no van a estar en la misma proporción de cuando estaban haciendo la combustión. Siempre van a tener la misma cantidad de masa, la misma cantidad de materia. Por eso es que se debe conservar la misma cantidad, tanto en reactivos como en productos. Ahora, la combustión incompleta, ¿cuál es? Cuando el carro está emitiendo gases, pero es ese humo negro que no es casi que transparente. Ahí ya no estamos, ya el carro no está emitiendo dióxido de carbono, sino monóxido de carbono más agua en estado gaseoso. Sin embargo, se sigue conservando la ley de conservación de la materia. Bueno, entonces ahora vamos a pasar con la segunda ley fundamental de la química, que se llama la ley de las proporciones definidas. Bueno, esta ley nos habla de que cuando varias sustancias se unen para formar un compuesto, lo hacen siempre en una relación constante de masa. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo, por ejemplo, en la reacción que pueden observar en la imagen, si yo, por ejemplo, tengo 112 gramos de hierro, Fe es la sigla o es la abreviación que podemos encontrar en la tabla periódica para el elemento hierro, Fe. Si yo tengo 112 gramos de hierro más 32 gramos de oxígeno, como resultado yo debo tener 144 gramos del producto, que en este caso sería el óxido de hierro. Ahora, ustedes se preguntarán de dónde sale el 112, el 32 y el 144, ¿cierto? Entonces, esto igual lo vamos a retomar más adelante, pero estos valores vienen de algo que se llama el peso molecular y el peso atómico de los elementos químicos. Más adelante vamos a aprender cómo se puede sacar y cómo vamos a aprender a realizar y a formular ecuaciones con base en las leyes fundamentales de la química. Entonces, estos valores no son al azar, son valores que se deben calcular matemáticamente para que entonces la ecuación nos quede balanceada. Y entonces en la parte de los reactivos tengamos una cantidad y que ésta sea igual a la que vamos a obtener en los productos. Entonces, esta ley de las proporciones definidas también se puede llamar ley de Proust, porque se le atribuye a Louis Proust, que fue un farmacéutico y un químico francés, quien fue el que se dedicó a estudiar todos estos fenómenos químicos y que pudo concluir todas estas conceptos y todas estas premisas que les estoy planteando a ustedes. Bueno, entonces, a continuación vamos a ver una teoría muy importante, la primera teoría atómica de la que se conoce en la historia, y es la teoría de Dalton. Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar con el tema hablando acerca de la teoría de Dalton. Entonces, John Dalton fue un químico y un matemático de origen británico. Él se hizo famoso por su modelo atómico
Él propuso este primer modelo con bases científicas, es decir, de que tuvo unas premisas, unas hipótesis, unas ideas y las pudo comprobar mediante estudios experimentales. Entonces, esta postulación, estos estudios los propuso en varios pasos entre los años 1803 y 1808. Pero John Dalton realmente denominó a todos sus estudios como teoría atómica. Como conclusión, entonces, él tuvo tres premisas. La primera de ellas es: la materia está formada por átomos, pequeñas partículas indivisibles que no se pueden crear ni destruir. Entonces, hasta el año más o menos 1897 se creía lo que propuso Dalton, de que el átomo era la partícula más chiquita, más pequeña que componía la materia y que por ende, si era la más pequeña, pues no se podía seguir dividiendo. Pero entonces, hasta el año 1897 se tuvo esta idea daltónica. Entonces, lo que se hizo fue que con el pasar de los años empezaron a postular y a proponer otros modelos atómicos y se dieron cuenta de que el átomo sí se podía dividir. Entonces, se dieron cuenta de que también el átomo tenía algo que se llama quarks o partículas subatómicas, como por ejemplo los electrones, los protones y los neutrones, que más adelante veremos entonces cuál es su aplicación a la química y cuál es su definición y su uso dentro de la misma. La segunda premisa de Dalton fue: todos los átomos de un elemento tienen la misma masa y propiedades. Entonces, él, en esta imagen, él pudo, digamos, proponer una simbología, un nuevo lenguaje para entonces empezar a comprender todas las propiedades químicas y físicas que tiene un elemento químico. En ese tiempo, él utilizó este tipo de gráficos para referirse específicamente a todos los elementos de la tabla periódica. Esta imagen solamente abarca algunos de ellos. Entonces, en esta segunda postulación, él nos dice que todos los átomos de un elemento van a tener la misma masa y las mismas propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el elemento químico hidrógeno puede estar inmerso en N cantidad de compuestos, entonces puede hacer agua, puede hacer ácido clorhídrico, puede hacer soda cáustica, ¿cierto? Puede ser hidróxido de sodio y siempre va a mantenerse como hidrógeno, es decir, el hecho de que el hidrógeno participe en la formación de otros compuestos no quiere decir de que él como hidrógeno vaya a cambiar su identidad, de que él como hidrógeno vaya a cambiar sus propiedades. El hidrógeno va a seguir siendo hidrógeno, sea agua, sea ácido o sea una base. Listo, entonces como tercera premisa, él propuso de que los átomos de diferentes elementos van a tener distinta masa y por ende distintas propiedades. En esta imagen les resumo y les grafico un poco acerca de esta tercera premisa. Tenemos entonces el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. Estos cuatro van a ser elementos químicos que voy a poder encontrar ¿dónde? En la tabla periódica. Entonces, cuando él nos dice de que estos átomos de diferentes elementos van a tener distinta masa y distintas propiedades, quiere decir de que como son elementos diferentes, obviamente van a tener unas propiedades físicas y químicas diferentes. ¿A qué voy con esto? De que, por ejemplo, el oxígeno no va a tener las mismas propiedades, es decir, las mismas características físicas y químicas que el hidrógeno, que el nitrógeno y que el carbono. Por eso, en la tabla periódica los elementos están distribuidos y posicionados dependiendo de sus propiedades. Hay elementos que tienen propiedades similares, pero ojo, similares no quiere decir que sean iguales. Van a tener propiedades similares, pero no iguales. Entonces, por eso es que están agrupados de esa manera en la tabla periódica por propiedades químicas y físicas similares. Entonces, como van a tener propiedades diferentes, obviamente van a tener una masa diferente. A pesar de que tanto el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono sean gases, o sea, sean gases que puede encontrar en la naturaleza, en la atmósfera, ¿cierto? O también por medio de una síntesis química. Una síntesis química quiere decir una elaboración en el laboratorio de X o Y compuesto. Entonces, van a tener una masa diferente, es decir, de que la composición, es decir, la materia que compone el constituyente de cada uno de esos gases va a ser muy diferente.
Entonces, por ejemplo, volviendo a la ley de Proust o la ley de las proporciones definidas o constantes, un ejemplo de la vida cotidiana podría ser la culinaria, la gastronomía. Entonces yo cuando voy a realizar una preparación, una sopa, un jugo, un postre, una torta, cualquier cosa que yo vaya a preparar, necesito unos ingredientes, pero no solamente necesito los ingredientes, sino la proporción de los ingredientes. Entonces, haciendo la analogía o la comparación con los elementos sería lo mismo. Entonces, los ingredientes van a ser los elementos químicos y las proporciones, es decir, que yo necesito 12 gramos de azúcar, entonces yo necesito 12 gramos de oxígeno. Entonces es más o menos para que me entiendan esa analogía. Si yo voy a preparar, por ejemplo, un sándwich, entonces los reactivos de ese sándwich, es decir, la materia prima que yo necesito para fabricar el sándwich es, por ejemplo, queso, mortadela y 2 tajadas de pan, ¿cierto? Entonces esos van a ser mis reactivos. Ahora, como producto que voy a tener, el sándwich, pero entonces ahí les hago una pregunta para que entonces ustedes mismos la respondan y piensen. Si yo utilizo el queso, las 2 rebanadas de pan y la mortadela y luego formo el sándwich, ese pan, esa mortadela y ese queso perdieron sus propiedades, es decir, el queso dejó de ser queso o la mortadela dejó de serlo o los panes dejaron de serlo. No, simplemente sufrieron una transformación para generar un nuevo producto. Entonces es exactamente, muchachos, lo que hace las reacciones químicas y todas estas leyes fundamentales de las que ya hemos venido hablando. Entonces, por último, vamos a poner en práctica todos los conocimientos, vamos a aprender la diferencia entre peso atómico y molecular y cómo sacarlo, cómo calcularlo matemáticamente. Bueno, entonces vamos a continuar hablando acerca del peso atómico y molecular. Para esto entonces vamos a tener en cuenta ciertos conceptos antes de pasar a la parte matemática en donde vamos a aprender a sacar pesos moleculares a partir de los pesos atómicos. Bueno, entonces en cuanto al átomo y a la molécula, recordemos que el átomo es la partícula más pequeña que compone la materia, ¿cierto? Esto es en cuanto a la teoría de Dalton, pero recordemos que hasta 1897 se tomaron en cuenta esas ideas. Conforme fueron pasando los años y se fueron planteando y estudiando nuevos modelos atómicos, se pudo saber y se pudo comprobar de que el átomo no era la partícula más pequeña y de que realmente sí se podía dividir. Se puede dividir en qué, en partículas subatómicas como por ejemplo los protones, los neutrones y los electrones. Esto va a ser algo que vamos a ver más adelante conforme vayamos aprendiendo otros conceptos importantes. Entonces, esto es en cuanto al átomo. Ahora, la molécula va a ser la unión de 2 o más átomos. Entonces pueden ser átomos de la misma especie con las mismas características o pueden ser diferentes. ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, yo puedo tener una molécula de hidrógeno o puedo tener una molécula de agua. Entonces, en la molécula de hidrógeno yo voy a tener una molécula homogénea porque estoy hablando de una molécula que tiene los mismos elementos químicos, en este caso hidrógeno. Voy a tener 2 átomos de hidrógeno, el cual me forma una molécula de hidrógeno. Entonces, esto va a ser homogéneo porque estoy hablando del mismo elemento que tiene las mismas propiedades. Recordemos que así el hidrógeno esté participando en la composición del agua, en la composición de un ácido, de una base, siempre va a conservar su misma naturaleza, es decir, siempre va a ser el hidrógeno. Ahora, cuando estamos hablando de una molécula heterogénea o de una molécula que no cuenta con los mismos elementos, entonces estoy hablando, por ejemplo, del agua. El agua no solamente va a estar compuesto por átomos de hidrógeno, sino que también va a tener oxígeno dentro de su composición. Entonces voy a tener 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por lo tanto, va a ser una molécula heterogénea porque tiene varios elementos en su interior. Entonces esto es en el caso de átomo y molécula, las diferencias para que entonces las tengamos en cuenta ahorita para que podamos hacer el cálculo de peso molecular. Vamos entonces a continuar
con masa y peso. Es importante que sepamos la diferencia entre estos dos conceptos porque tienden a, digamos, a mezclarse y a creer que son iguales. Entonces, cuando hablamos de masa, quiere decir la materia que compone un objeto. Entonces, la masa de un objeto o de un individuo, de un cuerpo, siempre va a ser la misma sin importar el lugar donde se ubique. Entonces, si por ejemplo yo estoy acá en la casa y tengo un peso de 50 kilogramos, luego voy a la calle, voy a tener el mismo peso, 50 kilogramos, ¿cierto? No importando la zona geográfica donde yo esté, yo siempre voy a conservar la misma masa, es decir, 50 kilogramos. Ahora, cuando estamos hablando del peso, el peso va a variar, el peso va a cambiar de acuerdo a la fuerza de la gravedad que actúa sobre este. ¿Sobre quién? Sobre el cuerpo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque dependiendo de la zona geográfica donde yo esté ubicado, el peso va a cambiar. ¿Por qué? Porque el peso no se va a medir en unidades de masa como gramos o kilogramos, sino en unidades de newton, ¿cierto? Que es una unidad y es una magnitud física. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Una persona con una masa de 60 kilogramos en la Tierra va a tener la misma masa en la Luna. Es decir, si esa persona viaja a la Luna, va a tener la misma masa. Es decir, va a seguir conservando los 60 kilogramos. Por otro lado, el peso de esa misma persona será 6 veces menor en el satélite, es decir, en la Luna. ¿Por qué va a ser 6 veces menor? Porque la acción de la gravedad, la diferencia de la gravedad va a ser de que el peso cambie porque es una unidad es una magnitud física, entonces no tiene que ver cómo está compuesto ese individuo o ese elemento, sino con la zona geográfica donde esté, es decir, qué tanto está actuando la gravedad sobre ese cuerpo, sobre ese individuo para hacer que su peso cambie. Listo, entonces ahora sí podemos pasar hablar acerca de peso atómico y de peso molecular. Entonces, en esta imagen les voy a hacer el ejemplo con el hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, entonces contamos con número atómico y peso atómico. ¿Cuál es la diferencia? El número atómico es el número que se le asigna a cada elemento para que pueda estar posicionado de una manera ordenada en la tabla periódica. Y el peso atómico, es decir, toda la composición de materia, toda la masa que tiene ese elemento en específico. Entonces, en el caso del hidrógeno, va a tener un peso atómico de 1,0079. Muchas personas lo redondean a 1,008 u otras personas entonces trabajan el peso atómico del hidrógeno en números enteros, es decir, toman este peso atómico como 1. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esta información de número atómico y de peso atómico? En la tabla periódica, ya sea física o por internet. En internet también podemos consultar este tipo de información y lo vamos a encontrar de una manera muy fácil. Entonces, como definición, tenemos que el peso atómico es la masa de un átomo de un elemento específico, en este caso del hidrógeno. Es decir, la masa, el peso de la masa que comprende y que constituye al hidrógeno es de 1,0079 o trabajándolo como número entero de 1. Ahora, el peso molecular, que ya se los voy a poner por acá, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular el peso molecular del HCl, del NaOH y del H2O. Voy a contarles de una manera muy rápida qué es cada uno de estos elementos y de pronto una aplicación a la vida real, ¿cierto? A la vida cotidiana. Entonces, el primero de ellos, el HCl, quiere decir ácido clorhídrico. Entonces, el ácido clorhídrico está compuesto de un átomo de hidrógeno y de un átomo de cloro. Cl es cloro, es decir, la sigla, la abreviación que le dieron al cloro en la tabla periódica. Entonces, este HCl, les cuento que es el ácido que compone los jugos gástricos de los seres humanos y de muchos mamíferos en la naturaleza. Entonces, estos jugos gástricos lo que van a hacer es ayudarle al estómago a activarse y a poder empezar a hacer todo el proceso de la desintegración de alimentos en sustancias más asimilables para el cuerpo para que todos esos nutrientes puedan viajar a la sangre y los desechos puedan viajar al intestino grueso y al intestino delgado. Entonces, esto en cuanto al HCl es un ácido fuerte. Ahora, el NaOH
se llama químicamente hidróxido de sodio, pero su nombre común es diablo rojo o soda cáustica. No sé si de pronto han escuchado este término de diablo rojo, que es un elemento que se utiliza mucho para destaquear cañerías, sifones, baños, ¿cierto? Cuando de pronto hay una obstrucción muy grande se utiliza porque este compuesto genera una reacción exotérmica. Quiere decir de que cuando está en contacto con la superficie de una genera calor, desprende vapores y por ende se llama una reacción exotérmica porque hay un desprendimiento de calor y de vapor. Entonces, químicamente hablando, el NaOH va a estar compuesto por un átomo de sodio, Na, sodio, por un átomo de oxígeno, de la O, y un átomo de hidrógeno, de la H. Lo mismo con el HCl, el Na, la O y la H son elementos químicos que puede encontrar en la tabla periódica. Bueno, y por último, el H2O, el agua. El agua es el nombre comercial, ¿cierto? De ese líquido, de esa sustancia, pero químicamente el agua se llama óxido de dihidrógeno, ¿cierto? Para que también empecemos a coger conceptos y a familiarizarnos pues con toda esta parte de la nomenclatura química, es decir, de la forma en cómo yo nombro un compuesto químico. Ahora sí, entonces vamos a calcular el peso molecular de estos tres compuestos. Antes de calcularlos, entonces les cuento que el peso molecular como definición va a ser la suma de los pesos atómicos de un compuesto. Ya vimos que el peso atómico lo encontramos en la tabla periódica. Entonces ahora vamos a ver cómo voy a encontrar el peso molecular. Entonces acá en esta imagen les saqué los pesos atómicos de cada uno de los elementos que están en cuestión en esos tres compuestos de los que les acabo de hablar. Entonces el primero de ellos es el hidrógeno pesa 1 gramo sobre mol, ya les voy a explicar qué significa eso de gramos sobre mol. Entonces el hidrógeno pesa 1, el cloro pesa 35.45, el sodio pesa 23 y el oxígeno pesa 16. O sea, esos pesos atómicos quiere decir el peso por cada elemento, o sea, cuando el elemento está solito. Entonces, eso quiere decir. Ahora, ¿qué significa gramos sobre mol? Gramos sobre mol son unidades de masa atómica, ¿cierto? Son unidades de materia, de masa. Entonces, para eso se utilizan los gramos sobre mol, para indicar qué cantidad de masa tiene cada uno de esos elementos. Bueno, entonces ahora sí, sabiendo los pesos atómicos, entonces puedo proceder a calcular el peso molecular. Vamos a iniciar con cada uno. Recuerden que les dije que el peso molecular era la suma de los pesos atómicos de los elementos en cuestión. Entonces, si es una suma, ¿cuál es la operación matemática? Una suma, ¿cierto? Como su nombre lo dice. Entonces, vamos a empezar con el HCl, con el ácido clorhídrico. Para esto, entonces, necesito que estén muy concentrados a la explicación. Entonces, como es la suma de los pesos atómicos, voy a empezar. Entonces, ¿cuánto pesa el hidrógeno? Es decir, ¿cuál es el peso atómico del hidrógeno, de la H? 1. Entonces, pongo 1, así tal cual como está en la imagen. Me van a seguir la secuencia de la imagen. Entonces, pongo 1. Como es una suma, entonces pongo más. Luego voy a poner 35.45. ¿De dónde salió 35.45? Del peso atómico del cloro. ¿De dónde lo saqué? De la tabla periódica. Listo, entonces el cloro pesa 35.45. Como es una suma, yo voy a ir a la calculadora, o también lo puedo hacer mentalmente, y voy a poner 1 más 35.45 y eso me va a dar como resultado 36.45 gramos sobre mol. Muchachos, es muy importante de que pongamos las unidades en química, porque si yo a ustedes les digo el peso molecular del ácido clorhídrico del HCl es 36.45, ¿cuál sería la pregunta de ustedes? 36.45 ¿qué? Gramos, kilogramos, moles. Entonces es muy importante poner las unidades, es decir, cuál es la magnitud numérica, o sea, la parte cuantitativa y la parte cualitativa. ¿Yo de qué estoy hablando? ¿De qué magnitud química estoy hablando? En este caso, de unidades de masa, 36.45 gramos sobre mol.
Muy bien, ahora vamos a hacer el ejemplo del cálculo del peso molecular con el hidróxido de sodio o el diablo rojo o soda cáustica. Entonces, tenemos que está compuesto por un átomo de sodio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Entonces, voy a hacer el mismo proceso que hice con el ácido clorhídrico. Entonces voy a empezar, voy a poner el peso atómico del Na, del sodio, 23. ¿De dónde sale ese 23? De la tabla periódica, ¿cierto? Es un dato que yo no me tengo que inventar, es un dato que yo no tengo que calcular porque es un dato que ya está estandarizado, es decir, de que ya está estudiado y que ya está patentado y posicionado en la tabla periódica. Entonces, para que no se me vayan a enredar con eso y preguntarse, entonces, ¿yo de dónde saco pesos atómicos? ¿Cierto? Todo de la tabla periódica. Aquí, el único cálculo matemático se centra en el peso molecular. Bueno, retomemos. Entonces pongo 23. Como es una suma, entonces pongo el signo más. Entonces 23 más. Ahora voy a poner el peso atómico del oxígeno. El oxígeno pesa 16 gramos sobre mol. Entonces pongo 16. Más 1 que pesa el hidrógeno. Entonces más 1. Ahora voy a la calculadora o lo hago mentalmente y digo 23, ¿cuánto es? 23 más 16 más 1. Y eso me da un resultado de 40. Ahora recuerden que no puedo dejar solamente 40, debo poner 40 gramos sobre mol, ¿cierto? Para yo saber químicamente de qué estoy hablando, de qué magnitud estoy hablando. Y por último entonces voy a poner, calcular, el peso molecular del agua, del óxido de dihidrógeno. Entonces acá digamos que entre comillas se complica un poco la situación porque miren que ya estoy trabajando con paréntesis, pero esto es muy sencillo. Entonces miremos que la composición del agua es H2O, entonces no es lo mismo decir HO a decir H2O. Ese 2 me marca una diferencia importante, de que no estoy trabajando con un elemento, con un átomo de hidrógeno, sino que estoy trabajando con dos de ellos. Entonces, para eso voy a poner paréntesis. Cuando tenga ese subíndice, que ya les dije que ese subíndice era lo que me indicaba qué número de veces se repite el hidrógeno dentro de la molécula o dentro del compuesto, entonces es importante que lo pongan. Entonces, voy a abrir paréntesis, me siguen la secuencia de la imagen. Voy a abrir paréntesis y voy a poner 1. ¿De dónde salió ese 1? Del peso atómico del hidrógeno. Entonces, el hidrógeno pesa 1, entonces pongo 1. Ahora voy a poner por 2. Ahí, ¿por qué voy a hacer una multiplicación y no una suma? Porque se está repitiendo 2 veces. Yo no estoy sumando el hidrógeno, le estoy multiplicando. Se multiplica 2 veces. Entonces pongo el 2 porque ese 2 es el subíndice que está acompañando a la H, es decir, al hidrógeno. Entonces 1 por 2. Cierro paréntesis porque solamente el 2 me está abarcando al hidrógeno. Como es una suma de elementos, entonces pongo el signo más. Entonces 1 por 2 más. Y pongo el 16. ¿De dónde salió ese 16? El 16, recuerden que es el peso atómico del oxígeno, entonces lo pongo. Entonces empiezo a hacer la operación matemática. Recuerden que en matemáticas primero se realizan las operaciones que están dentro del paréntesis y luego se realiza lo que está fuera de él. Entonces empiezo 1 por 2. ¿Cuánto es 1 por 2? 2. Entonces 2. Más 16. ¿Cuánto es 2 más 16? 18. Entonces el peso molecular del agua va a ser correspondiente a 18 gramos sobre mol. Recuerden que es muy importante poner las unidades y las magnitudes, 18 gramos sobre mol. Listo, muchachos, y por último les quiero compartir un pedacito de una lectura que se llama La química en mi vida cotidiana. La química es parte de nuestra vida, ya que está presente en todos los aspectos fundamentales de nuestra cotidianidad, es decir, lo que hacemos todos los días, voluntaria o involuntariamente. La calidad de vida que podemos alcanzar se la debemos a los alcances y descubrimientos que el estudio de la química aplicada nos ha dado. La variedad y calidad de productos de aseo personal, de alimentos enlatados, los circuitos de la computadora, la pantalla de la televisión, los colores de las casas, el frío de la nevera, etc., existen y mejoran gracias al estudio de la química.
La química contribuye de forma esencial a la mejora de la alimentación y la higiene, conjuntamente con otras ciencias y tecnologías, y es el protagonista esencial, mediante los productos farmacéuticos, en la lucha contra las enfermedades y en la mejora de la calidad de vida de hasta edades muy avanzadas. Bueno, muchachos, por último les recuerdo que la comprensión total de los conceptos debe ir acompañada del desarrollo del taller número 1, el cual es complemento de esta clase, y la realización de los simulacros en la plataforma. Entonces, nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.